Un saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura y también la cultura, sobre todo el impacto que tiene en la economía. Cuando hablamos de cultura es muy importante reconocer que estamos precisamente hablando de elementos o aspectos muy generales, tratando de entender un poco el comportamiento entre ciertos países, ciertas personas. Si bien la psicología es el estudio del comportamiento humano, también la cultura nos ayuda a comprender cómo es el comportamiento de ciertos países, especialmente esas personas dentro de los negocios internacionales que se dan entre países. Evidentemente esos negocios se generan entre personas. Reconocemos igualmente que en cualquier país existen individuos que son de otras partes, de otras culturas y que están inmersos en esos países, y más especialmente hoy día con todo lo que se refiere a la migración. La gente pues se mueve por el mundo con mucha mayor facilidad. Entonces estamos hablando de personas, pero reconocemos también eh, que esas culturas están ubicadas muchas veces en determinadas áreas del mundo. Entonces conocemos también las migraciones que se realizan de Latinoamérica hacia Europa, de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, de Asia. Se está moviendo mucha gente también hacia los Estados Unidos y en general, como lo mencionaba, el mundo se está moviendo. Para entender la cultura y la razón por la cual queremos mirar el impacto de la cultura precisamente y las instituciones, especialmente en el mundo de los negocios. No nos vamos a centrar tanto en el aspecto antropológico, sino las incidencias que puede tener precisamente la cultura al momento de realizar negocios o tener relaciones entre diferentes países. Cuando hablamos de lo que son las instituciones, de reglas, de juegos, especialmente lo que sea en el negocio, especialmente es entender que esto se realiza entre personas y las personas están permeadas precisamente por las culturas, especialmente de donde se formaron. La manera que todos, digamos, se entiende, sin entrar en detalles de cómo se hacen también las cosas. Muchas veces esas reglas de que hablamos son asumidas, entendidas, y personas del extranjero no saben o no entienden esas reglas cuando llegan o negocian con otros países, porque no son asumidas muchas veces. Y cuando uno llega a otro país, lo normal es que uno se adapte también a las costumbres que tienen esos países. Muchas veces se da precisamente lo que llaman el choque cultural, especialmente cuando, por ejemplo, se viaja de Latinoamérica a establecerse en los Estados Unidos. Por eso es importante tener todas esas reglas de juego, leyes, formas de relacionarse que existen, especialmente si hablamos de los negocios. Los negocios evidentemente tienen que ver con la economía. Bueno, también hay que tener en cuenta de que cada país tiene sus propios sistemas jurídicos. Las leyes en Colombia son diferentes a las leyes de los Estados Unidos, a las leyes de Venezuela, de Ecuador, de cualquier país, por muy latinoamericano que sea. Cada país tiene unas leyes y eso finalmente termina impactando en la forma y también en cómo se realizan esas negocios. Bueno, también es importante tener en cuenta eh, para entender el comportamiento, las normas, las creencias, actitudes, valores dentro de ciertos países, inclusive dentro de ciertas áreas, regiones. Pues hablamos que las regiones latinoamericanas tienen formas de negociar muy particulares, las formas americanas, las formas asiáticas, europeas, por lo menos eh, en otras culturas la puntualidad es fundamental al momento de hacer negocios. Especialmente esto indica ya que se está dando una seriedad en lo que constituye
precisamente el negocio. Aquí nosotros en Latinoamérica pues es más fácil excusarse, ¿no? O hablar de algo que evidentemente pueda terminar alterando las buenas relaciones. Entre nosotros lo podemos ver como normal, pero en otros países es muy, muy delicado no hablar, pues evidentemente, de los ingleses. Precisamente esas creencias, valores, comportamientos tienen la tendencia de distinguir unas personas de otras. Se puede decir entonces que la cultura en esos sitios específicos es diferente de otra, porque tiene creencias, normas, son diferentes. También cuando hablamos de la cultura pensamos que generalmente es en la comida, en el arte, ¿sí? Entonces hablamos de la comida china, de la comida peruana, de la comida mexicana. Nos referimos a eso, también muchas veces hablamos de las mismas arquitecturas. Esos son ejemplos importantes, evidentemente, de lo que la cultura refleja y nos quiere hacer, digamos, impactar o mostrar a nosotros. En sí la cultura es más que un idioma, una religión, una historia. Es lo que creen las personas, lo que está detrás de todas esas creencias, de todas esas historias, el arte, que tal vez no lo vemos, pero que están presentes precisamente en las formas especialmente de relacionarnos. Los que está en mente de las personas, algunas personas hablan a veces de cultura, hablan como si la cultura fuera un programa, una aplicación, pero no es así. La mentalidad colectiva del grupo, precisamente de seres humanos, que esos comportamientos pues guían evidentemente sus vidas y también pues tiene afectaciones sobre las personas y sobre los negocios. Entonces, digamos, mirando los elementos de la cultura desde otras perspectivas, eh, ni analizamos a veces por qué son así, muchas veces sí, es el comportamiento, pero detrás de eso, precisamente nosotros tenemos que entender, sobre todo en el tema de negocios, con qué tipo de cultura estamos negociando. ¿Sí? Bueno, muchas veces también las formas de actuar, las formas de expresar es muy importante. Digamos, si hablamos de los japoneses, en nuestras culturas, nosotros es una manera de relacionarse y entrar en contacto es el contacto físico a través de un estrechón de manos. En otras culturas esto se da de una manera diferente, simplemente se hace una inclinación, como en algunas culturas orientales, como las japonesas. Lo mismo, el abrazo en nuestra cultura latinoamericana es muy común, porque nosotros somos de una manera de relacionarnos muy afectuosa, necesitamos entrar en confianza, necesitamos entrar en armonía y eso lo hacemos a través de los contactos físicos. En otras culturas esos contactos físicos no se dan, por el contrario, se evitan, porque cuando es hacer negocios no les interesa tanto entrar en el tema personal, sino simplemente van exclusivamente a lo que es eh, el negocio. Entonces nos caben algunas inquietudes, ¿no? Si usted estuviera relacionando eh, en el tema de negocios con otros países, ¿haría lo mismo? ¿Haría esto? ¿Haría lo otro? ¿Cómo sería, cómo asumiría uno su comportamiento, ¿no? Eh, si extiendo la mano. Entonces, por eso es importante, antes de entrar en el negocio, debemos conocer y leer un poco sobre cómo son esas culturas. Claro, hay que también aprender conocer. Cuando vamos a negociar con otros países, tenemos que conocer un poco cómo es esa cultura para nosotros poder entrar en armonía con ellos. De hecho, si hablamos nacionalmente, no es lo mismo entrar en conversaciones comerciales con un paisa a entrar en negociaciones con una persona de la costa caribe, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta
cómo son las diferentes culturas, inclusive muchas veces las formas de romper los hielos es a través de la alimentación, a través de inclusive del deporte, para poder romper esos hielos que a veces genera antes de entrar, entrar en armonía o entrar en negociación. Lo que sí es muy importante es que cuando se está hablando de negocios es cómo nosotros logramos eh, que el interlocutor nuestro pueda evidentemente comprender el mensaje y entender de que uno está negociando desde una postura de la seriedad, de la credibilidad que uno debe dar y generarle a la persona con la cual está generando o está haciendo eh, los negocios. Es así que si no se comprende esto, si no se entienden las mentes, los valores, lo que está arraigado precisamente en el pensamiento, entonces esas negociaciones pueden desafortunadamente llegar a, al fracaso. Entonces los invito a que vayan reflexionando sobre esto. La próxima clase vamos a empezar a profundizar y a comprender un poco cómo son las culturas en los diferentes lugares del mundo, pero especialmente desde la mirada de cómo se da y cómo impactan cuando hacemos negocios. Y repito, el mundo hoy día es un mundo global. La gente se mueve con mayor facilidad. Eh, los aviones nos permiten transportarnos de un lugar a otro del mundo con mayor facilidad que como se realizaba antes. La tecnología, las finanzas finalmente son finanzas globales. Entonces eso permite precisamente que se empiecen a generar movimientos tanto de mercancías como de personas como de dineros entre los diferentes lugares del mundo. Entonces, más allá de las barreras del idioma, existen unas barreras que son culturales y que nosotros también, inclusive desde la misma psicología, debemos aprender y de manera que podamos llevar a través de estos procesos de comprensión de las otras culturas, procesos de negociación exitosos.